Episodio número 2623. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión compartimos la lección número 4, compartir la misión de Dios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan capítulo 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Esta semana va a ser una gran bendición compartir con ustedes esta lección número 4. La semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano Omar Medina con la lección número 3, el llamado de Dios a la misión. Y qué bella lección, qué tremendos comentarios estuvimos escuchando también con el super Humberto, como le dice Omar, Humberto Méndez. Y esta semana pues nos vamos a gozar nuevamente, y en esta ocasión con el doctor y pastor Franklin Martí, quien también trae sus comentarios teológicos como es de costumbre. Ya este programa cada día más sigue creciendo, sigue expandiendo el territorio. Más de 150, 200, hasta 300 personas han escuchado este audio a través de YouTube, por lo cual glorificamos el nombre de nuestro Dios, y también a través de Radio Oasis de Esperanza, a través de Radio Compartiendo Esperanza, a través también de las diferentes plataformas de podcast. Sabemos que el Señor está llegando por medio de este programa. Agradecemos su fiel sintonía y también la fina gentileza de no solamente escuchar, sino también compartir estos audios. Somos promotores de que este programa no pretende ni pretenderá nunca sustituir su devoción personal. Antes bien, esto es un complemento, una ayuda, una guía, y qué bueno que también contamos con la opción de recibir los apuntes de Omar Medina, que son básicamente cómo él llena la lección, cómo la subraya, la resalta. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, amplía, oh Dios, nuestro rango de entendimiento, de acción, para que podamos no solamente entender, sino también practicar tu santa palabra. También bendice a cada familia representada y bendice a cada oyente de este ministerio audios de bendición, ya sea de cualquier plataforma que nos esté escuchando. Que tu bendición les alcance y que puedas proveer para todas sus necesidades, favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El don de la hospitalidad. Hoy vamos a estar viendo, como cada introducción, la parte del sábado, luego la parte del domingo, y ya ahí escucharon el título, el don de la hospitalidad. Desde el comienzo, Abraham quiso que Dios lo utilizara para la misión. Esta verdad se hace evidente, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, cuando Dios le advirtió lo que sucedería con Sodoma y Gomorra. Amós capítulo 3, versículo 7, Amós capítulo 3, versículo 7, nos menciona que nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3 y el versículo 7.
Y en la historia de Sodoma y Gomorra, su siervo, el profeta, era Abraham. Abraham estaba descansando durante el calor del día cuando vio a 3 viajeros. A continuación, una breve cita del libro Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 12, Abraham en Canaán. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados, sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. Eso lo encontramos en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 12, Abraham en Canaán. Y esto es sumamente interesante. Abraham estaba tan y tan pendiente de esto que es algo sumamente notorio. No obstante, Abraham pronto se comprometió personalmente con la misión de Dios, al orar e interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra, procurando su salvación. En cierto sentido, si la misión no consiste en eso, ¿en qué consiste? Y es que mucha gente está confundido con esto. Cuando ellos dicen, no, porque la verdad no se está predicando, no, porque la gente necesita saber la verdad, pero ¿para qué necesita saber esa verdad que muchas veces no es una verdad que debe ser dada de manera directa, sino dosificada y en su momento preciso, correcto? Pero ellos hablan de que debemos de predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero con el énfasis no en el evangelio eterno, que es lo primero que debería de darse, sino con el énfasis en que la gente salga de Babilonia, que Babilonia es la gran ramera, que todo el que se ajunte o se junte con Babilonia automáticamente va a recibir la marca de la bestia. O sea, no se trata de un mensaje simplemente acusador ni nada por el estilo, sino que el énfasis de todo lo que se predica, incluyendo la profecía, tiene que ver con la misión, tiene que ver con procurar la salvación de otros, tal y como menciona el autor de la lección que hizo Abraham. A lo largo de este capítulo 18, se revelan 3 grandes cualidades espirituales de Abraham. Número 1, la hospitalidad. Número 2, el amor. Y número 3, la oración. Cualidades que también pueden ser de gran ayuda en la misión. Y claro está, si usted puede tener la hospitalidad de recibir a las personas en su casa, en su grupo pequeño, y si tiene el amor para tratar con esas almas como Cristo habría tratado, como Cristo los había abordado, había compartido con ellos, y además orar por ellos y orar para que Dios nos dé la sabiduría necesaria para lograr su misión. Óyeme, esas son cualidades inequívocamente esenciales en la misión. Entrando propiamente a la parte del domingo 22 de octubre, a propósito, hoy se cumple el aniversario, no sé si 173, no, porque estamos hablando de el 1844, 56 años, más 23, estamos hablando de 79, 179 aniversario de lo que sería el hecho magnífico de la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Ese fue el inicio de la purificación del santuario. Hace 179 años se cumplió esa profecía. Increíble. Pero qué interesante que hoy estamos nuevamente estudiando su palabra, la palabra de Dios, estudiando esto que tiene que ver con profecía y más bien también con la misión en general. Se nos invita a leer Génesis el capítulo 18, pero solamente vamos a leer los versículos del 1 al 15. Génesis 18 del 1 al 15, para ver qué elementos de la hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 15.
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de la tienda en su calor, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un ternero tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está tu mujer? Y él les respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Génesis capítulo 18, los versículos del 1 al 15. Sumamente interesante esta lectura y sumamente interesante la pregunta: ¿qué elementos de la hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados? Bueno, aquí encontramos que Abraham, en plena calor del día, estaba pendiente a quien pasaba por esa región. Y noten que él, alzando sus ojos, o sea, mirando de lejos, él vio cuando ellos se iban a acercar. No fue que ellos se acercaron y le dijeron a Abraham, sino que Abraham estaba pendiente de ellos. Eso fue lo número 1. Número 2, Abraham les rogó que se quedaran con él. Número 3, de inmediato preparó una fiesta o una especie de bienvenida en la que todo salió de maravilla, porque no solamente estuvieron recibiendo a esos invitados, sino que de entre esos invitados estaba Dios. Y así como vemos, él le dijo a Sara que iba a tener un hijo. Sara no lo creyó, se rió, luego se negó, pero lo interesante es que aquí encontramos estos elementos de la hospitalidad. Repasando, número 1, Abraham estaba mirando de lejos, o sea, estaba pendiente cuando ellos llegaran. Número 2, Abraham de inmediato los invitó, les rogó que se quedaran. Y número 3, los trató de 1000 maravillas. Entonces, ya con esto en mente, estamos más que preparados para escuchar directamente el comentario teológico para el día de hoy, a propósito, titulado El don de la hospitalidad. Bienvenido, pastor y profesor. Aunque la lección de escuela sabática de hoy habla de la hospitalidad como un don y tiene el título El don de la hospitalidad, quisiera sugerir de que la hospitalidad es un deber de todos, es un deber de todos los cristianos. De paso, en los tiempos del Antiguo Testamento era un estilo de vida.
A la gente le encantaba hospedar a los demás. Y eso es lo mismo que dice aquí en Génesis, el capítulo 18, cuando Abraham estaba como intencionalmente a la puerta de su tienda, esperando que alguien pasara para ayudarlo, para hospedarlo. De paso, en el Nuevo Testamento habla bastante de la hospitalidad. Y allí se dice que sin saber algunos hospedaron ángeles. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, precisamente refiriéndose a Abraham. Y como un deber de todos los cristianos, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros. Si fuera un don, pues no fuera dado a todo el mundo, sino que fuera dado a algunos que son, si se puede decir así, como parte de la iglesia, o más bien como parte del cuerpo de Cristo, pues entonces tienen ese don para poder suplir una necesidad en la iglesia. Además de esto, en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 10, habla de la hospitalidad también que deben practicar las mujeres viudas. Tenemos también a Romanos capítulo 12, versículo 13, donde el apóstol Pablo llama a los cristianos, a los santos, a practicar la hospitalidad. Inclusive Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9, habla de hospedaos los unos a los otros, lo que implica que la hospitalidad es un deber cristiano. Claro está, hoy en día hospedar es bien difícil y hasta peligroso. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a ser nosotros prudentes como serpiente y sencillos como la paloma, que tengamos sabiduría, que el Señor nos pueda iluminar a tomar esas decisiones de a quién hospedar, cómo hospedar, dónde hospedar, por qué hospedar. Todo esto es parte de nuestro trabajo misionero en nuestra comunidad. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, doctor y pastor Franklin Martí, por este tremendo comentario teológico y porque hemos entendido que esto es un asunto más trascendental. Era un deber, más que un don, era una necesidad, era un compromiso cristiano y lo sigue siendo. Claro está que así como usted mencionó, necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo está detrás de eso. Él sabe que si nosotros en nuestro deber cristiano cometemos un error y nos dejamos engañar, entonces vamos a salir perjudicados y eso va a dar mal testimonio de la obra, incluso de la palabra de Dios, porque uno dice, wow, pero yo estaba haciendo lo que Dios me mandó. Sí, pero también Dios te ha mandado a que, así como dijo el profesor, seas manso como paloma, pero astuto como la culebra. O sea, si los impíos te quisieren engañar, no lo consientas. Si la persona tú ves desde antemano que no tiene un plan definido, que quiere ir a tu casa y quiere quedarse ahí por tiempo indefinido y no aportar nada, no ayudarte en nada, el objetivo es simplemente beneficiarse de tu hospitalidad, entonces no caigas en ese error. Pero si es por algo definido, un tiempo definido, claro que sí, se puede ayudar a la gente y estamos llamados a eso. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Este comportamiento era inusual. A esa hora del día, en verano, cuando el sol está en su punto máximo, todo el mundo busca una sombra y una brisa fresca. Pero quizás Abraham estaba soportando el calor para ayudar a alguien que pasara por el camino. Mientras estaba allí, vio a 3 viajeros. Lo más probable era que acostumbrara a ofrecer hospitalidad a los forasteros. Por eso, la iniciativa del encuentro fue de Abraham. En el texto corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda, es decir, y ese punto es importante, Abraham tomó la iniciativa para ir a su encuentro, incluso antes de que ellos se acercaran a él. Noten cómo lo dice Génesis capítulo 18, versículos 4 y 5. Génesis 18, 4 y 5. Permíteme que traiga un poco de agua para que se laven los pies y recuéstense debajo de un árbol.
mientras traigo un bocado de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. Génesis capítulo 18, versículos 4 y 5. Abraham era consciente de su misión, que consistía en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo. Como vemos en este incidente, su forma más inmediata de cumplir con la misión era mediante la hospitalidad hacia estos extranjeros que evidentemente acababan de aparecer en el horizonte. A continuación les comparto una cita sumamente interesante del libro La Educación, dentro del capítulo 20, la enseñanza y el estudio de la Biblia. La Educación, capítulo 20, la enseñanza y el estudio de la Biblia. Formaban su casa más de 1,000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían, y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Donde quiera levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar, y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo, se mantenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. Del libro La Educación, dentro del capítulo 20, la enseñanza y el estudio de la Biblia. Esto es sumamente notorio. Noten cómo explica claramente que Abraham tenía más de 1,000 personas en su casa y que estas personas tenían de parte de este jefe firme, era un jefe de familia, obviamente consagrado, pero a la vez firme en el Señor, un ejemplo a seguir, porque él levantaba un altar. Él no solamente se preparaba espiritualmente él, sino que invitaba a otros. Y noten qué interesante, que dice que más de un nómada cananeo quedaba allí como un testimonio vivo de que Abraham le había inculcado la adoración al Dios verdadero. Y es sumamente interesante que esto se diera, porque así como hemos mencionado, el paganismo era algo común. O sea, ellos adoraban a otros dioses, tenían politeísmo, o sea, a veces adoraban más de 2 o 3 o 4 dioses, y en toda esta confusión, en esta bruma de gente pagana, Abraham estaba dándole un ejemplo a seguir. Desde el principio, este hombre comprendió que Dios lo había llamado a la misión y que su mudanza a la tierra prometida no era para pasar unas vacaciones, sino para ser de bendición para quienes los rodeaban y mediante su simiente también para el mundo. ¡Qué maravillosa declaración! Abraham no solamente comprendió su llamado, sino que también era de bendición para otros. Que de la misma manera tú y yo podamos ser de bendición para los que nos rodean. Se hace la pregunta final: ¿qué principios del ejemplo de la hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida? A propósito, esto que habla aquí de los principios de la hospitalidad de Abraham tiene que ver con entender en qué contexto estamos haciéndolo. Claro está, el contexto de Abraham no es el mismo de nosotros. En el tiempo de Abraham, las personas o los forasteros tenían posiblemente otras intenciones al viajar. Era un pase de tránsito. Estamos haciendo esta diferencia porque por la hospitalidad usted no va a hospedar 2 años, 3 años a una persona que no quiera moverse de ahí, que simplemente haya ido como si fuera esa ya su residencia principal. Estamos hablando de hospedar
a quienes van de paso, porque obviamente Dios nos ha llamado a recibir a la gente para ayudarles en su vida emocional, en su vida espiritual, en su vida económica, y no para que sean en ese sentido una carga para nosotros y que nosotros finalmente demos mal testimonio o que salgamos de alguna manera molestos luego de haber hecho esta obra. No es eso lo que Dios nos está llamando. Es para ser como Abraham, ver de lejos la necesidad, suplirla, y obviamente en ese suplir la necesidad incluye no comprarle el pescado a la gente, sino comprarle la caña y enseñarle a pescar, que son dos cosas muy diferentes. Y ustedes saben que yo no me estoy refiriendo a pescado, me estoy refiriendo a ayudar a la gente para que sea autosuficiente, para que pueda proveer para sus propias necesidades y de esa manera también suplir la de otros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el don de la hospitalidad, más que un don, es un llamado divino y que se puede combinar para poder cumplir la misión. De paso, cuando yo mencioné al principio, quiero nuevamente enfatizarlo, los grupos pequeños son una manera directa de cómo nosotros podemos hospedar, o sea, ser hospitalarios, porque no se trata de que la persona obligatoriamente se quede por mucho tiempo en tu casa para tú ser hospitalario, sino que el hecho de abrir tu hogar para un grupo pequeño, para reunirte con alguien y estudiar la Biblia, eso es un don, eso es un llamado divino para que seamos hospitalarios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite, oh Dios, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y que a la vez podamos compartir con otros esta verdad que hemos aprendido. También bendice a cada oyente, en la persona de ellos a sus familias, para que cada día más tú nos puedas llenar de tu espíritu. Tú nos ayudes a ser como Abraham y en este caso poder entender nuestra misión y cumplirla para tu honra y tu gloria. Que miles y cientos de personas puedan ser bendecidas por nuestro ministerio y a través de nuestra familia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 23 de octubre el amor de Abraham por los demás, en el marco de esta lección número 4, compartir la misión de Dios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan capítulo 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así como había mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Es vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que pueden también enviarnos su audio con un testimonio o con alguna palabra de aliento, de ánimo. Están más que bienvenidos todos los saludos también que ustedes quieran hacer. Este es un programa no exclusivo para que nosotros hablemos, sino también para dar a conocer lo que Dios está haciendo a través de este programa, a través de alguna palabra que usted haya escuchado. Usted puede ser de bendición para otros. Invitamos también a que todos aquellos
que no han compartido el enlace de este programa lo hagan, porque seguimos creciendo de manera orgánica. Ya por la gracia de Dios estamos arribando a los casi 2,000 suscriptores a través de YouTube, por lo cual glorificamos a Dios, pero a la vez esperamos que cada uno de ustedes entre a la página, se suscriba y comparta. De eso se trata, el poder compartir las bendiciones que escuchamos en este programa, que más que simplemente un título, cumple con la misión de ser audios de bendición. Y esto que estamos hablando es de estudio sistemático de la Biblia. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.